misógino, está en contra del aborto, bueno, y esos son derechos consagrados hoy por hoy en Argentina, que hay más sectores incluso que lo cuestionan, incluso hasta el propio Grabois, le quiero decir. Porque Grabois, que se quiere hacer progresista, que hoy no es más que una colectora del conservador de masa, es más papista que el Papa y está en contra del aborto. Sí, yo estaba mirando acá lo que nos dieron. Bien. Bueno, y eso es importante también decirlo. Pero independientemente de esto, queremos señalar, me interesa señalar dos cosas más. Por un lado, que el crecimiento de los fenómenos como el del ultraderechista de Milei no sale de un reposo. Y eso tiene que ver porque el fracaso que representa el gobierno actual de que no cumplió con ninguna de las promesas por lo cual un gran sector del electorado los votó en su momento, eso ha facilitado y ha generado las condiciones que sobre la base de la frustración y la bronca que hay en la sociedad aparezca un tipo que se dice antisistema cuando es el más capitalista de todos y que con esa cosa fácil y en donde la gente puede llegar a pensar un sector o incluso de jóvenes que digan, y ante la pérdida de futuro que ha representado, incluso que identifican en muchos casos al gobierno actual del ex Frente de Todos como que era un gobierno de izquierda. Entonces, si eso te representó un fracaso y vos abandonaste a la juventud y le sacás derechos y su primer trabajo es con precarización, sin reconocimiento del mínimo derecho laboral, si no tenés posibilidad de proyectar tu vida con una educación para que le permita pensar su futuro, entonces aparecen estos fenómenos que como de primera mano para dar un voto castigo a lo que hoy tenemos, ¿no es cierto? Y junto con esto también queremos decir, así todo, que hay que mediatizar lo del crecimiento de estos sectores de ultraderecha. Por ejemplo, en España, las expresiones de extrema derecha finalmente no fueron las que acapararon la elección, no fueron las que triunfaron, y en las elecciones recientes de Santa Fe, incluso cuando venía el sector, por ejemplo, más duro de Juntos por el Cambio, que es el sector de Bullrich, que venía salía con estos spots de es todo o nada, bueno, su candidato, por ejemplo, perdió la elección de Santa Fe y eso a partir de eso empiezan a moderarse. Sí, también con el spot que metió Bullrich. Y eso... Vos sos la indicada. O sea, la estaba agarrando acá como... Y Bullrich es del sector de derecha y la ultraderecha es la red también es de derecha. Exactamente, y bueno. Y vienen presentando bastante bien. Por supuesto. Pero ¿qué quiero decir con esto? Está más mediatizado estos sectores hoy por hoy y en donde ha habido un intento descarado de girar el debate con un discurso ajustador hacia derecha y cuando uno hace la campaña por abajo, en realidad la sociedad argentina refleja otra cosa. Y ahí es donde realmente nosotros hemos tenido, digamos, un avance con las propuestas que hemos llevado adelante, incluso contra el sector que se representaba como más progresista en Argentina, del Frente de Todos, hoy devenidos en Unión por la Patria, que con un candidato conservador, en donde es un peligro porque dice que llama a la resignación, que la sociedad se tiene que preparar para seguir soportando dolores, ¿sí? Y eso significa que va a haber más ajuste. Bueno, la izquierda, y en este caso la izquierda anticapitalista, las que representamos las nuevas generaciones como Ana Castañeira, estamos ganando terreno político y espacio y eso nos parece muy importante. Sí, hablando de jóvenes y de mediatización, ahora hay un hashtag que están usando más que nada las generaciones más jóvenes que es Yo voto medio ambiente. Porque no todos le hacen por ahí mucho hincapié cuando vienen a hablar, por ejemplo acá desde mi experiencia, a las políticas medioambientales que sean sustentables, que quieran tomar. Entonces yo te iba a preguntar si tienen proyectos medioambientales sustentables, qué políticas les gustaría tomar. Sí, es muy importante lo que vos preguntás y traes a debate. Bueno, si lo relacionamos con la pregunta anterior, por ejemplo, el ultraderechista Milei es un negacionista del cambio climático. Y eso también entra en contradicción con la juventud, que en realidad es el sector que más ha dado peleas importantes, desde Greta Thunberg y de todas las expresiones que se han dado a nivel mundial, más en este momento, donde venimos de días donde se han ya registrado los días más calurosos registrados en nuestro planeta, y que esto tiene que ver, donde se empieza, ahí nos interesa muchísimo el medio ambiente porque es donde se representa uno de, digamos, de las demandas y las peleas anticapitalistas, decimos nosotros. ¿Por qué? Porque es el capitalismo cada vez más voraz del siglo XXI que tiene su faceta, por ejemplo, en esto de la depredación ambiental, donde se antepone la ganancia capitalista
por sobre la vida humana. Nosotros no estamos en contra de que hay que transformar la naturaleza, pero acá estamos hablando de un capitalismo que esclaviza la naturaleza, que establece relaciones esclavizantes y que eso no solo es en detrimento del medio ambiente y su ecosistema, sino también de la vida humana propia. Por lo tanto, claro que tenemos un programa, un planteo de que tiene que haber una transición ecológica con energías sustentables, alternativas. Por ejemplo, hablamos de Vaca Muerta, que es de la provincia donde yo vengo, en Neuquén. Hay un pasivo ambiental o sea, hay saqueo, miseria y un pasivo ambiental impresionante. Donde se producen, por ejemplo, sismos, donde los gobiernos se hacen los distraídos, pero si en realidad se hacen estudios a fondo, se podría determinar que, producto del fracking, es que se producen en los pueblos de cercanía enormes sismos donde le producen casi... Bueno, Chosmalal sufrió ahora un derrumbe, algo así. Lo vi muy por Eso arriba. fue un cerro. Sí, ellos están enterados de algo del tema porque, mira, me mandaron hoy un video de un nene atrapado entre rocas que realmente me parece muy Mira, en heavy. este viaje, esa noticia específica no la seguí. Después te la mando y... Pero uno podría hablar ahora, por ejemplo, lo que quieren hacer con el litio. Es decir, todas estas políticas extractivistas, nosotros, si bien queremos decir una cosa, nos parece que hay que, en primer lugar, tomar medidas de penalización a toda industria o empresas o multinacionales que no cumplan con los mínimos requisitos del cuidado del medio ambiente, ¿sí? Por otro lado, nos parece que se tiene que terminar la entrega de nuestros recursos a estos grupos poderosos de la mega minería, donde lo único que tienen como propósito es el saqueo y la contaminación, y para ello tiene que haber un control social también sobre esto. A su vez que nosotros decimos que hay que proteger las fuentes laborales, pero con un control social que sea con la organización de los trabajadores, de las organizaciones medioambientales, políticas y sociales comprometidas realmente con el medio ambiente y de la ciudadanía en general, para decir que lo que tengamos que producir sea decidido, digamos, de una forma democrática y coherente con nuestro medio ambiente. Abrirían las puertas entonces también a un nuevo mercado, porque ponele para la sustitución de lo que es el petróleo, tendrían que traer nuevas ideas. Sí, indudablemente. Incluso esto pondría en cuestión un montón de lo que hoy se produce, si se tiene que seguir produciendo y de qué manera, pero indudablemente tenemos recursos para poder sustentar. Argentina hoy principalmente utiliza el mercado exportador, digamos, de lo que se produce en términos energéticos. O en muchos casos, por ejemplo, el tema del gas. Importamos gas cuando tenemos en el subsuelo gas. Y esto quiere decir, bueno, que no hay ningún interés en, digamos, resolver las necesidades que tiene hoy la población. Yo vengo de una provincia donde se saca gas, miles de familias no tienen red de gas. O del corazón de Vaca Muerta no hay ni 2 cuadras de asfalto. Entonces, esto nos parece que es algo que se tiene que terminar y no es en detrimento, digamos, del desarrollo y la producción de nuestro país, todo lo contrario. Ayer estaba hablando con un candidato a intendente y nos pusimos a hablar justamente que si la izquierda o la derecha me refiero a la ultraderecha, Javier Milei, o ustedes en este caso, si llegan a ganar, se les va a hacer muy complicado, digamos, dominar el país, porque para presentar una ley es Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, y va a estar complicado porque no tienen justamente una mayoría, a menos que el 100% de la población los vote, que sería una locura. Pero, ¿cómo piensan hacer eso? Porque tanto ustedes como Milei, que no tienen mayoría en el Senado, tendrían chance, la misma chance como cualquiera de ganar una elección. ¿Cómo pueden hacer eso? Bien, bueno, lo primero, la del salario mínimo de 500.000 es dado por decreto. Esa por Así nomás, ya lo dijo Manuela Castañeira, el 11 de diciembre, decreto de salario mínimo de 500.000. Después, indudablemente, entendemos que hay que generar una relación de fuerza. Si uno propone la ruptura con el Fondo Monetario, que en realidad somete al país a ningún tipo de crecimiento ni a resolver las principales demandas de las mayorías sociales, sino a agudizarlas. Hay que crear, digamos, o hay que fomentar, impulsar toda una movilización popular contra los que se quieren oponer, que son los sectores más poderosos, que han tenido todo tipo de beneficios. Vos hace un rato mencionabas a Vicentín. Bueno,
Pero el que estafó al pueblo, como Vicentín, se le ha perdonado, Todo. digamos, terrible estafa. Entonces, eso no puede seguir, digamos, sucediendo. No se puede tener más gobiernos tibios con los poderosos, y se necesita para eso que haya una alternativa real para los de abajo. Lucas, te agradezco muchísimo la visita. Espero que te sea sido cómodo y hayas Sí. podido expresarte Encantado. como más quería. Solamente agrego Dale. así muy cortito que para el 13 de agosto ya vamos a votar masivamente y a concentrar el voto de la izquierda a la lista 13, la lista de Manuela Castañeira, que es para renovar a la izquierda y para abrir paso a las nuevas generaciones. Así que para ello necesitamos 500.000 de votos para que el salario, los 500.000 y Manuela Castañeira estén en el debate presidencial. Gracias, Lucas. Gracias a ustedes. Nos vemos mañana.